Sean todos bienvenidos al Recreo Podcast. Llegó la hora del recreo, un espacio seguro donde hablar es una opción válida y sentir también. Aquí no falta la diversión, el humor que sana y la reflexión sobre eso que nunca nos enseñaron en un salón de clases. Ese es un lugar para soltar el bolso, respirar profundo y recordarnos que ser felices también es un acto valiente. Shh, hablamos en el recreo, sean todos bienvenidos. A veces el recreo no es solamente para divertirse, muchas veces también es para soltar aquellos que callamos y temas que son relevantes para nuestra sociedad. El día de hoy nos encontramos en el primer episodio del Recreo Podcast. Queremos que este sea un espacio para que las personas encuentren la oportunidad de conversar, de dialogar, de escuchar y sobre todo de reflexionar sobre lo que le acontece en su vida. En esta oportunidad nos acompaña Javier Otero, psicólogo, experto en salud mental, que nos va a estar abordando un tema necesario en la actualidad. Me quiero suicidar puede ser un nombre bastante fuerte, impactante, pero que es necesario realmente que conversemos sobre este tema. Javi, bienvenido al Recreo Podcast. Hola, José. Yo espero que este recreo sea como cuando estaba en el colegio. Lo deseaba a gritos. Siempre recuerdo que con mis compañeros de colegio siempre esperamos que sonara ese timbre para salir corriendo a tirar pelota. Precisamente por ahí queremos arrancar, Javi. Antes de iniciar con todo el tema asociado a salud mental, queremos que recordemos cómo eran esa época de colegio, cómo era ese Javi niño en la institución educativa, qué le gustaba hacer, cuál era su materia favorita, qué hacía frecuentemente en el recreo. Ok. Yo tengo yo podría dividirlo, mi historia de primaria y bachillerato en tres momentos. Uno, cuando entré al primer grado de primaria. Otro cuando estaba en quinto y otro cuando llegué a décimo. Fueron tres momentos, uno de ellos muy triste, de mucho miedo, y dos otros que los recuerdo con mucho anhelo, que los disfruté demasiado. El primero, en primaria, yo llego a Sahagún casi como en el año 90. Yo soy sagunense. Aunque yo cuando nací en Sahagún, pero viví en la Y, en la del Porro. Ok. El Guayabo llega a la Y. Ahí llegué yo, por ahí en el año 85, a la Y. Y yo hice todo mi preescolar ahí, pero la primaria ya, mis papás volvían a Sahagún y yo comencé en el colegio El Corocito, recuerdo yo. Y en ese colegio sufrí de bullying. Bueno, en ese momento no se le llamaba eso, bullying. Pero fue un momento bastante duro porque llegué a no querer ir al colegio. Recuerdo yo esa mañana en el cual me hice el bobo, el loco para no ir al colegio y mi mamá decía, ajá, vámonos. Y no me iba hasta que el punto que yo me puse a llorar. Y ella me decía, pero ¿qué te pasa? Pero yo no tenía la valentía para decirle qué me estaba pasando. Total que al final de tanta presión tuve que decirle que había un niño que me agredía cuando estaba en el colegio. Entonces, recuerdo que en el recreo, a veces los recreos no son tan buenos para algunos de nosotros. En mi caso, en ese momento no era tan bueno porque era el momento en que este muchachito me tomaba del cuello y me levantaba contra la pared. Y eso generaba mucho pánico en mí. Pero al final mi mamá no sé qué hizo, que todo se mejoró y por eso es tan bueno como contarle a los papás lo que a uno le está pasando, porque ellos saben qué hacer. De pronto uno se llena de tantas vainas en la mente que uno se nubla. Obviamente uno es niño y uno cree que los papás no podrán hacer nada, pero sí, en ese momento me sirvió mucho y bueno, ya no me volvió a pasar nada de eso. Hasta me hice amigo del que me hacía bullying y entonces lo llevaba a la casa. Total es que ya no se metió más conmigo.
y todo se solucionó. Ese es uno de los momentos más duros, más difíciles en mi vida en el colegio. Pero los otros dos sí fueron bacanos. Sí. Sobre todo el de primaria, el de quinto de primaria. Estaba en un colegio que se llama ANETSA, a la Normal Superior. Entonces todos los que íbamos para la Normal Superior estudiábamos ahí. Era quinto de primaria y a mí me encantaba el fútbol. Y yo vine a ser como el James del equipo porque era el equipo más malo de los quintos. Y con mi llegada le ganamos al otro equipo que siempre nos hacía perder. Un poco como el de Supercampeones, el de Oliver. Entonces ese año fue maravilloso porque fue sentirse uno que los demás lo apreciaban. Claro. Llenarse de orgullo de cómo uno colaboraba con los compañeritos para ganar el partido. Y bueno, toda mi vida deportiva en ese momento fue maravillosa y fue de los momentos más felices de mi vida. Y otro momento feliz ya es 10º grado, porque ahí cambia mi vida en dos. Yo digo que siempre en 10º hubo un antes y un después de mí. En ese momento me pegué una enamorada de la espiritualidad y de ahí mi vida cambió totalmente, tanto que de ahí yo puedo decir que la excelencia comenzó en mi vida. Yo de 10º para adelante era un estudiante promedio, no me preocupaba por ser excelente. Siempre decía, bueno, tengo que ganar lo que tengo que ganar, y ganaba las materias, los cursos y listo. Pero después de ahí aprendí la excelencia y de ahí no he dejado de querer ser excelente y bueno, eso ha dado muchos buenos resultados. Súper, Javi, qué historia tan maravillosa que nos va a ayudar también a comprender muchísimo los escenarios que vamos a plantear en el podcast, porque precisamente queremos llegar a ese joven, a ese adolescente que está pasando por diferentes situaciones y que le da miedo, como tú bien lo indicabas, contarle a sus papás las situaciones que pueden ocurrir dentro de los contextos escolares. Cuando alguien dice el nombre, quisimos ser bastante enfáticos en el nombre de este podcast, porque queremos que llegue realmente, que genere fibra, que si bien es un nombre que es impactante, nos ayuda a entender un poco más a profundidad este tema de la salud mental, Javi. Pero cuando quisiera preguntarte a ti como experto, cuando alguien dice me quiero suicidar realmente, o cuando alguien escribe una carta suicida, ¿realmente quiere hacerlo? ¿O qué busca? ¿O qué pasa por la mente de una persona que toma esta fatal decisión? Es decir, uno tiene que ser muy sabio. Y la pregunta que uno se tiene que hacer es que si alguien, sea quien sea que lo conozca o no lo conozca, ¿ve? Sea mi hijo, sea mi amigo, o sea lo que sea esa persona, ¿qué sería lo más sabio si una persona me dice que se quiere quitar la vida? Lo más sabio es decirle que me está manipulando o que es mentira, o lo más sabio es ayudarlo aunque sea mentira. ¿Qué es lo más sabio? Porque hay personas que creyeron que lo estaban manipulando, que simplemente quería llamar la atención, pero al finalizar se quitaron la vida. ¿Ve? Pero ¿y qué tal que lo ayude aunque sea manipulación? ¿Cuál es el mayor grado de consecuencia? Entonces creo que lo más sabio es obvio, ¿no? Es, aunque me esté manipulando o que quiera llamar mi atención, o sea la causa que sea, lo más sabio siempre es ayudar a alguien y no recriminar o prejuiciar porque lo hace, sino ayudémoslo. Y creo que se gana más haciendo eso que de pronto tratando de desafiarlo o no creyéndole o no prestándole atención. Claro. Javi, pero es verdad que la mayoría de estas personas que tomaron esta fatal decisión en realidad no querían morir. Es decir, ellos, o qué estaba pasando por la mente de esta persona, que no fueron lo suficientemente, no sé si estará bien dicho, valientes o fuertes para no hacer o no tomar esa decisión. Ok. Sí, siempre se dice la frase de que el que se quita la vida en realidad no quería morir, sino que quería era aliviar su dolor, ¿ves? Entonces, yo creo que es muy sabio en ese sentido, pero ocurre algo, es decir, para que podamos entender la frase muy bien, ¿por qué llegamos a esa conclusión? Y es que imaginemos que la mente es un universo, ¿ves?
Y en ese universo hay un planeta. Claro. Y ese planeta se llama conciencia. Y alrededor de ese planeta hay muchos más, y hay estrellas, y hay constelaciones, y hay muchas cosas que pertenecen al universo de la mente. Dentro de ese universo de la mente están los malestares físicos, está la tristeza, están todo lo que uno puede vivir a nivel mental y todo lo que uno sufre. Entonces, cuando todo eso que rodea la conciencia llega a la conciencia tiene que hacer un trabajo, y es interpretar todo ese malestar que hay. Es como si uno tuviese que traducir sus dolores y sus malestares. Claro. Y muchas veces la mente hace la traducción de los dolores y los malestares con el mito del descanso. ¿Cuál es el mito del descanso? Y es que si muero, descanso. Claro. Entonces, cuando alguien está sufriendo, la conciencia tiene que hacer una interpretación, y es qué es mejor en este momento de sufrimiento. Entonces, muchas veces por nuestra cultura decimos lo mejor sería descansar de este dolor, de este sufrimiento. Y por eso muchas veces las personas que eligen la muerte la eligen como una opción de descanso. Ok. ¿Ve? Entonces, cuando alguien, por eso es que decimos, si alguien se quita la vida, no quería morirse, lo que quería es dejar de sufrir. ¿Ve? Ok. Entonces, creo que uno de los trabajos que hay que hacer con las personas es saber traducir los dolores y los malestares mentales y no hacer una mala traducción. Yo creo que es muy mala traducción decir, me duele, mejor morir. Sí. Entonces, más bien, si me duele mi cuerpo o me duele mi mente, ¿qué es lo que me está queriendo decir la mente? Obviamente, la mente te está queriendo decir que quiere descansar y que quiere aliviar su dolor, pero no te está queriendo decir que lo quiere aliviar con la muerte. Simplemente lo quiere aliviar. Claro. Hay que buscar esa solución. ¿Y por qué nos cuesta? O sea, ¿por qué nos cuesta decir en voz alta? Porque muchas veces no buscamos esa solución porque nos lo guardamos. ¿Por qué nos cuesta decir en voz alta, no estoy bien, estoy mal, necesito ayuda? Por la misma razón, por la misma razón que no nos cuesta decir que estamos felices. ¿Por qué? Ya te explico. Por ejemplo, a nadie le cuesta decir, hey, estoy feliz, estoy bacano, vamos a pasar la chévere, vamos a salir. Eso no nos cuesta. Claro. ¿Por qué? Porque socialmente eso es reforzado, eso es valorado, eso es visto como algo bueno. Entonces, al revés. ¿Y por qué nos cuesta lo otro? Porque no es valorado socialmente, al contrario, es juzgado, es criticado. Entonces, nosotros los seres humanos no estamos acostumbrados a hacer cosas que la sociedad juzgue o la sociedad critique. Por eso es tan importante este programa, porque este programa lo que hace es educar, hace que se valide algo que no se validaba, sino que se criticaba. Entonces, aquí se está haciendo para que la gente diga, busco ayuda, y este programa dice, uy, qué bien que lo hace, te validamos, pero todavía hay mucho trabajo por hacer. Claro. Todavía hay mucha gente que señala y critica cuando uno dice que necesita ayuda. Entonces, y sobre todo los hombres. Pero por eso pasa. Yo creo que la gente debe entender que cuando decimos que nos duele algo o que no estamos bien, decir que eso es valioso, Claro. y no algo para criticar. ¿Cuáles son esas pequeñas señales, Javi, que solemos ignorar antes de una crisis? Es decir, sobre todo, pongamos un ejemplo, el contexto escolar, un padre de familia que tiene un hijo que no quiere salir de su habitación, que no quiere ir al colegio tampoco, pero que también le cuesta expresarse, que le cuesta hablar o contarle a sus padres lo que está ocurriendo dentro de la escuela. ¿Cuáles son esas pequeñas señales que solemos ignorar frente a una crisis? Eso que tú dices ahora, todas esas señales ya no son pequeñas, ya son grandes. Ok. ¿Verdad? Cuando ya un hijo llega a ese punto, ya son señales grandes, ya viene un camino, viene una evolución. Señales pequeñas son como las siguientes. Deja de tener apetito, deja de comer las 3 comidas. Ok. O ya no... O las come, pero no siente el disfrute de lo delicioso que antes era. O, por ejemplo, ya no disfruta jugar con los amigos como jugaba antes. O de pronto, si tenía 5 hobbies, uno desaparece. ¿Ve? O
comienza a sentirse, a tener una tristeza que antes aparecía cada año, ahora aparece cada semana. Pequeña, allí. Es decir, son cositas sencillas que comienzan a aparecer. Por ejemplo, la motivación comienza a disminuir, los deseos comienzan a disminuir, las alegrías comienzan a disminuir, pero son pequeñitas. Y solamente la gente que se da cuenta de eso es la gente que se conoce. Ok. Las personas no solemos estar diciendo, uy, hace una semana tenía 5 cosas por qué alegrarme y esta semana solo tengo 4. No, cuando se da cuenta es cuando no tiene ninguna. O cuando ya no puede comer ni las 3 comidas. La gente no se alarma con las pequeñas cosas. Ya se alarma cuando o no puede, tiene más de 2 semanas que no duerme, o tiene un mes que solo come una comida, tiene dolores de cabeza, etc. Lastimosamente es así, solamente nos damos cuenta de señales fuertes, no de señales pequeñas. ¿Y qué papel jugaría o juegan la familia, los amigos, el círculo cercano de las personas en este proceso, cuando alguien está pasando por una situación de esta? Yo creería que las personas que se quitan la vida, en su mayoría, porque todos los casos no son iguales, tienen un patrón relacional muy escaso, por decir nulo. En otras palabras, no tienen con quién relacionarse. O si tienen, no tienen vínculos construidos. Las personas que yo conozco, por mi experiencia en la conducta suicida y que he tenido que hablar con muchas personas que se han intentado quitar la vida, siempre dentro de las razones por qué no llegaron a consumarlo, es porque siempre había una persona. Un amigo que hizo una llamada, amigos que se turnaban para cuidar a esa persona. Recuerdo una de mis clientes en las cuales ella estaba en una crisis muy, muy compleja y no podía quedarse sola. Entonces los amigos se turnaban y estaban pendientes de ella. Si hubiese quedado sola, lo más probable es que se hubiese intentado quitar la vida. O lo hubiese logrado, más bien. Otras personas que dicen, no, mi mamá llegó en ese momento a la casa. O dicen, el papá dice, mi hija llegó en ese momento a ese lugar. Es decir, las relaciones son de las cosas más sanadoras y más protectoras para que la conducta suicida no se consuma. Se consume. ¿Ves? Entonces es clave, totalmente clave. Si sospecho que alguien cercano está mal, está pasando por una situación compleja, una situación difícil, pero tampoco tengo las herramientas suficientes para ayudarlo de pronto de manera técnica y no quisiera juzgarlo tampoco por la situación que está atravesando, ¿qué es lo correcto? Es decir, ¿cómo debería ser ese abordaje de nosotros de pronto como red de apoyo, como red de ayuda ante una situación de salud mental? Lo primero es que todo el mundo puede ayudar. Ante este fenómeno no simplemente es labor del psicólogo o del psiquiatra. Nosotros solo hacemos una parte, pero todos, absolutamente todas las personas pueden aportar, como diríamos, el granito de arena para esta situación. Y las cosas que no saben nada, ni conocen nada de psicología, salud mental, conducta suicida, lo mejor que pueden hacer es escuchar. Y si quieren, no hable. Dígale a la persona, mira, yo no entiendo nada de esto, pero lo que sé es que yo te amo a ti y yo voy a estar contigo para cuando quieras hablar, llorar, y voy a estar aquí hasta que salgas de esta situación. Cuenta conmigo. Claro. Ya, sin más, sin tener que echarle frases vacías o afirmaciones que a veces no tienen sentido, o hacer opiniones que siempre terminan criticando o haciendo sentir más mal a la persona. Entonces mejor no diga nada, quédese calladito y simplemente escuche. Vea, yo a veces tengo clientes que simplemente quieren es que yo lo escuche ya, y salen felices. ¿Y eso qué quiere decir? Que en realidad muchas veces lo que las personas necesitan es que alguien les atienda, les escuche y esté con ellos, presente con ellos. Entonces, eso es una cosa esa es una de las tantas que podríamos hacer. Y hay otra muy importante, es preguntar.
haga siempre 3 preguntas. Primera, ¿has pensado en quitarte la vida? Sin miedo, no va a pasar nada, al contrario, va a proteger. Dígaselo directo, mírelo a los ojos y dígale, ¿has pensado en quitarte la vida? Segunda, ¿tienes deseos de quitarte la vida? Y tercera, ¿has planeado, tienes un plan para quitarte la vida? Son 3 preguntas que no vacile en preguntarlas. Pregúntela. Y no preste atención a lo que le digan con palabras. Mire su cara y la cara va a responder. Porque hay personas que te pueden decir un no con la boca, pero la cara te está diciendo, sí, me quiero quitar la vida, sí, tengo un plan, sí, lo he pensado. ¿Ve? Entonces, mire el cuerpo, mire la cara de esa persona y haga las 3 preguntas. Y esas 3 preguntas, si son positivas, dígale, sabes, yo no soy un profesional, no sé cómo ayudarte, pero si soy tu amigo, si soy tu mamá, soy tu papá y voy a estar aquí contigo y vamos a buscar las ayudas necesarias para salir de aquí y no estás solo. Y péguese al lado de esa persona y busque ayuda profesional y sáquenlo de ese hueco en que está. Eso es lo mejor que podríamos hacer cualquier persona. Es saber interpretar de pronto las señales que te está enviando esa persona sin tener el conocimiento de pronto Claro. como un psicólogo, ¿cierto? Claro. Javi, si alguien nos está escuchando en estos momentos, al momento de ver el podcast, y está teniendo pensamientos suicidas, es decir, quiere tomar la decisión, ¿qué mensaje le podrías dejar? ¿O qué es lo primero que debes, que les recomendarías que haga para que se aleje por completo de esa decisión o de ese pensamiento? Ok. Se me vienen varias cosas a la mente. ¿Ves? Hay cosas que son obvias. Es posible que ya esa persona se lo hayan dicho o lo haya escuchado y es que busque ayuda. ¿Ves? Pero es posible que esa persona, ese joven o ese hombre o esa mujer, quien sea que esté pasando por eso, diga, no, como lo que tú decías, se sienta como que pedir ayuda va a ser criticado, Claro. juzgado. ¿Ves? Entonces, más bien, quiero hacerle preguntas. Y mi pregunta es, si esa persona pudiese no sentir el sufrimiento que siente, ¿se quitaría la vida? O le digo, tú que me escuchas, si por un momento se te quitara todo el sufrimiento que sientes, ¿te quitarías la vida? Si por un momento se te quitaran los síntomas físicos de ansiedad constante, ideas intrusivas, obsesivas que no se van de tu mente, alucinaciones o sentirte sin energía y con una tristeza permanente en el cuerpo, si eso se quitara, ¿te quitarías la vida? Si pudieses conseguir así sea una sola persona en la cual te sientas comprendido, valorado, con esa persona puedas construir o una amistad o una familiaridad o una relación de pareja sana, ¿te quitarías la vida? O si por un momento pudieses encontrar un sentido, un propósito a futuro y se te desapareciera esa desesperanza y esa nube negra hacia el futuro de que no hay nada más allá del mañana, ¿te quitarías la vida? Ya sabemos la respuesta de esa persona. Esa persona va a decir que no se la quitaría. Eso nos revela algo, que esa persona no está buscando la muerte. Esa persona está buscando que se le quite todo eso que es pesado, que se vuelve insoportable. ¿Ves? Entonces, si es así, lo que esa persona está buscando y lo que tú estás buscando, que me estás viendo y me estás escuchando, está buscando es buscar una solución a eso. Y lo que le quiero decir es que esa solución ya está. Y no es la muerte. No es la muerte. La solución está en buscar todas las ayudas profesionales y de gente que ya ha podido salir de ahí y poder cómo construir esa relación que tanto quiere, cambiar esa visión nublada del futuro, encontrar un propósito, un sentido
y que todos esos malestares físicos se vayan de su cuerpo y de su mente. Eso es lo que estás buscando. Y si eso es lo que estás buscando, el camino no es la muerte. El camino es lo que dijimos primero, buscar esa ayuda profesional que te permita elaborar todo eso que no ha podido hacerlo por sí solo o por sí solo. Javi, crecimos con una concepción de que ir al psicólogo era para las personas que ya estaban en un extremo. Coloquialmente eran para las personas que están locos. Crecimos con esa concepción, no es una mentira. Y por eso quizás nos cuesta mucho buscar ayuda en un psicólogo. ¿Qué les dirías a esas personas que de pronto están atravesando por situaciones de tu rol como psicólogo, del rol como psicólogo, como una ayuda fundamental para realmente trabajar de fondo esta problemática? Porque pues desde mi percepción considero que el tema de salud mental y cuando una persona ya toma la decisión de suicidarse o cuando tiene ese pensamiento suicida es porque ha atravesado por muchísimas circunstancias o incluso porque no ha sanado cosas de su pasado. Lo que pasa es que aún hay mucha gente que no entiende por qué alguien intentaría quitarse la vida. ¿Ves? Hay un juicio muy fuerte hacia los que intentan. Por eso muchas veces estas personas no hablan de que se quieren quitar la vida. Por eso, porque hay una carga social que señala. Y por eso es importante que la gente entienda por qué una persona llega a ese estado. Hay una pregunta que es muy difícil de contestar y es ¿por qué una persona se quita la vida? ¿O qué siente una persona? Ni siquiera yo como profesional podría contestarla, porque solamente la persona que lo vive es la que puede decir por qué en su mente llega la idea suicida. Solamente esa persona. Y para eso, ¿sabes qué ejercicio podríamos hacer todos para poder entender a esa persona? El siguiente. Por ejemplo, yo quiero que toda la gente que nos está viendo, inclusive los que están aquí detrás y a ti, José, piensa en un momento en el que tuviste un malestar muy fuerte, sea físico o mental. Piensa en ese momento, ese malestar. ¿Ve? Y ahora, ese es el malestar más intenso que tú has vivido. Haz que ese malestar se repita por meses. Imagínate que ese malestar está todos los días contigo por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 8 meses, hasta siquiera algunos por años. La pregunta para los que me están escuchando, si usted tiene una fiebre por 3 días, 5 días, ¿cómo se siente? ¿Será que usted va a ser capaz de aguantar esa fiebre por un mes? Bueno, el que llega al intento suicida es porque tiene años de estar viviendo un sufrimiento físico y mental. Y cuando el cuerpo se agota y se deteriora a niveles tan severos como el que padece la conducta suicida, uno entiende por qué estas personas llegan a ese estado. Yo he tenido los míos, es decir, cuando yo he tenido mis crisis psicológicas y mentales muy fuertes, yo puedo llegar a entender porque trato de magnificar la situación y decir, si esto que estoy viviendo lo viviera por 6 meses seguidos, lo más seguro es que pensaría en la muerte. Recuerdo yo que en Santa Marta, una noche, no podía dormir. Tenía taquicardia. Y era fastidioso. Era como quedarte sin aire y con una desesperación y no poder conciliar el sueño. Ese fue de los eventos bien difíciles. Uno que hace poquitos años, o creo que un año viví, fue ataque de pánico. Los que hemos vivido ataque de pánico, algunos quedamos con las sensaciones del ataque de pánico por 15 o un mes viviéndolo. Yo lo viví como por 15 días y yo no podía dormir.
Es como cuando ya vas a conciliar el sueño, el cuerpo se sobresalta y continuas pesadillas permanentes. Pasar 15 días así, constante. Y hubo una noche en que mi mente, las voces se volvieron un eco, en el que las voces ya no se escuchaban como pensamientos, sino como voces repetitivas dentro de tu mente. Asúmale eso, la sensación de quedarte sin aire, etcétera, etcétera. Y el desgaste día con día, no puedes dormir. Imagínate eso por años o por meses. Difícil. Es que el que juzga al que se quiere quitar la vida no tiene ni la menor idea de lo que puede sufrir esta persona. ¿Ok? Entonces, por eso es que hice todas mis preguntas ahora. Porque sé que esas personas necesitan un descanso en su mente y en su cuerpo. Pero no es la muerte. No es la muerte. Ellos pueden descansar. Podemos encontrarle ese descanso en la medicina, en la psicología, restaurando sus relaciones, restaurando sus proyectos de vida, restaurando su relación consigo mismo, restaurando su relación espiritual, etc. Entonces yo creo que necesitamos comprender y empatizar mucho con el que se quiere quitar la vida. Javi, ¿qué herramientas existen o qué herramientas les recomendarías a estas personas que están atravesando por una situación? ¿Existen canales de comunicación con los que yo pueda de pronto contactar para buscar ayuda? Porque como tú bien lo decías hace un rato, muchas de las personas que tomaron la decisión de suicidarse fue precisamente porque no tenían esa red de apoyo, porque de pronto no tenían la suficiente confianza con su círculo cercano, sus amigos, su familia, que se convierten en apoyo fundamental en estas situaciones. ¿A dónde acudo? ¿Existe algún número? ¿Existen canales, redes con las que de pronto esta persona pueda buscar ayuda? Ok, hay varios. Por ejemplo, hay un canal municipal y uno departamental. No me sé los números ahora, pero Claro. En este momento van a aparecer los números a nivel de los que vivan aquí en Montería o de los que vivan en Córdoba, y miraríamos si hay algún número nacional también, que lo hay, para que los que no sean ni de Montería ni de Córdoba puedan contactarse con ayuda profesional. Eso como primera medida. ¿Ves? ¿Qué otras cosas puntuales que pueden tener a la mano o recursos? Por ejemplo, en su colegio, si está en el colegio, debe haber un orientador escolar. ¿Ves? Allí podría acudir. Si tiene EPS, a su EPS ya puede acudir de forma más directa a los servicios de psicología. ¿Okay? Claro. Aún, eso por la parte profesional, pero podemos ir a tener recursos en una ONG, en una fundación. Allí vamos a encontrar personas que nos pueden ayudar. En las iglesias podemos encontrar ayuda y apoyo emocional, ¿verdad? Y acompañamiento y consejería. Pero también, si conocemos a un vecino que es consejero, un vecino que siempre tiene mucha ayuda en el barrio, con él puede ser nuestro contacto para buscar ayuda también. Si tienen la oportunidad de tener a papá y a mamá, creo que es la primera ayuda que se puede buscar, o un hermano, ¿verdad? O el padre con sus hijos. Hay eventos en los cuales los hijos llevan a sus papás cuando yo trabajo estos temas, sobre todo los hombres que no van, vienen la hija, los llevan y lo meten a la conferencia a los papás. Allí también se encuentran recursos. Y aún, esto no lo tenía planeado, pero si de aquí a los que escuchan este podcast quieren aprender más sobre la conducta suicida, sea porque están viviendo estos síntomas, las ideas suicidas, el deseo de quitarse la vida, o porque son familiares de personas que están viviendo esto, o porque en realidad quieren capacitarse o formarse en la conducta suicida, aquí en mi dirección de Instagram es _psicotero, me pueden escribir y me dicen: Javier, quiero vivir esa formación o capacitación en conducta suicida. Y si yo llego a reunir 5 personas, máximo 5 o 6 personas,
en el lugar donde yo trabajo, que hay un lugar para hacer talleres, allí me reuniría con ellos. Si no hacen parte, si no son de Montería, no importa, en cualquier lugar del mundo donde Lo estén, podemos hacer virtual. lo podemos hacer virtual con todas esas personas, y allí les voy a dar orientaciones mucho más directas sobre la conducta suicida. Si quieren seguir aprendiendo de salud mental, tengo un podcast especialmente de salud mental que se llama El qué, el cómo. Lo pueden encontrar en Spotify o en cualquier de las plataformas de podcast, y allí también pueden formarse y capacitarse en salud mental. Perfecto. Vamos a entrar un poco en los contextos escolares, porque nos interesa llegar a esos padres de familia que de pronto no saben qué hacer, o a esos jóvenes también que están pasando por situaciones complejas. ¿Qué deben hacer las instituciones educativas en todo este tema del abordaje de situaciones de salud mental, de casos de suicidio? ¿Qué recomendaciones les das a los profesores, a los psicoorientadores para que aborden de una forma efectiva este tema? Ok. Bueno, vamos a comenzar uno por uno. A los papás, la primera recomendación que yo les daría es que se comuniquen con sus hijos. Que pasen tiempo, y no estoy hablando de calidad, pasen tiempo, porque la única manera de poder yo detectar que hay algo que no está bien en mi hijo es cuando yo conozco muy bien eso. No hay otra forma. Si yo no conozco bien algo, no sabré si eso está normal o no. Claro. Si yo conozco muy bien a mi hijo, y eso solo se hace con tiempo y con comunicación, sabré si esa mirada que me está poniendo es una mirada que no hace parte de la normalidad, que si el tono de voz que está teniendo no hace parte de su normalidad, que si la forma en que se está comportando no hace parte de lo que es mi hijo normalmente. Entonces, esa sería la recomendación más fundamental para unos padres. Dedíquele tiempo a sus hijos, pase tiempo con ellos y conózcalos, y así va a poder identificar. A los colegios y a los rectores, creo que viene la cátedra, ¿verdad?, de todas las partes de las competencias socioemocionales. En un mes más o menos me reúno con los rectores de Montería, de algunos colegios, para hablar de este curso, que va a ser exclusivo en los colegios de competencias socioemocionales. Creo que ese curso va a ser puntual. Creería que los rectores deberían darle toda la atención que claro, se necesita para que se haga de la mejor manera y no sea un curso más y de relleno, como diría uno por allí, sino que se le saque el jugo a eso. Y a los psicoorientadores le diría que se capaciten demasiado, porque creo que de toda la comunidad educativa, de los que más pueden tener un desgaste emocional y mental serían los orientadores escolares, porque es decir, todos los problemas de todos los hogares y de las casas vienen a los colegios, y ellos tienen que verlo todos los días, escucharlo todos los días y orientar a niños, y se pueden desgastar mucho. Entonces, creo que a los psicoorientadores que se capaciten, que se formen y que también estén buscando ayuda para ellos emocionalmente, para gestionar todas esas cargas que van a tener en el acompañamiento de los chicos. Yo creo que lo demás ya el ministerio los pasa como formando muchos a ellos, y esto para las partes de competencias socioemocionales también van a venir a capacitarlos. Entonces, eso creo que serían mis recomendaciones más puntuales. Ok, Javi, estamos en tiempo electoral, está la política en furor. Dentro de, obviamente, la estructura política del país, sí se le está brindando la importancia que requiere el tema de salud mental, porque sí, muchas veces los políticos dentro de sus propuestas plantean soluciones básicas a las necesidades y a las problemáticas de las regiones, y sin duda alguna la salud mental es una problemática muy relevante, pero sí se le está brindando la atención que requiere el tema de salud mental en nuestro país. Tú, desde tu postura como psicólogo, como experto en el tema de salud mental. Si hacemos comparaciones de hoy con el pasado, te digo que sí. ¿Ves? Sí se ha mejorado un poco en esa relación pasado-hoy. Hoy hay más política. Tenemos una nueva ley en este momento, muy nueva, que trae cosas nuevas que hacían falta y que están en este momento en su reglamentación. Por ejemplo, el curso de competencias socioemocionales hace parte de eso,
y más otras cosas más que se han logrado, ¿ves? Para hacer cambios de Estado, en leyes que en realidad permitan que se siga mejorando la atención, la prevención, la promoción en todo lo que es salud mental. Pero cuando hacemos esa comparación con el ideal de lo que debería ser la salud mental, decimos estamos en pañales. Claro. Todavía falta mucho. Entonces, aplaudo las cosas que se han avanzado, pero también señalo cosas como cuáles que esta ley no trajo, y es todo lo que es la atención a la masculinidad y a los hombres en salud mental. Creo que de los grandes talones de Aquiles y vacío que trae esta nueva ley es que a los hombres ni siquiera nos nombran, y sabiendo que nosotros somos los que más sufrimos la salud mental. Somos víctimas y victimarios de la salud mental. Entonces, pero bueno, creo que ahora se ven más políticos hablando de salud mental y poniendo como el énfasis de que se debe mejorar. Yo creo que Montería también tiene un alcalde que habla mucho de la salud mental y que le ha dado prioridad. Eso es bueno en comparación a otros municipios y ciudades. Creo que en Montería hablar de salud mental ya se ha normalizado bastante. Y creo que por eso, porque tenemos un alcalde que lo habla, tenemos universidades que lo hacen, tenemos influencer o mucho contenido en salud mental, etcétera. Entonces creo que vamos por buen camino en Montería en ese caso. Súper, y ojalá que sigamos mejorando en esos aspectos. Mencionabas algo interesante ahora, Javi, y era que, bueno, la ley no incluye el tema de los hombres quienes atraviesan por situaciones más difíciles, o a qué se debe de pronto que las mujeres o los hombres atraviesen por situaciones de temas de salud mental o deterioro emocional o situaciones complejas de adversidades en este tema de la salud mental. ¿Los hombres o las mujeres? Por ejemplo, la ley menciona a las mujeres, el adulto mayor, los niños, las niñas, los adolescentes. Todos ellos, yo digo que son víctimas. ¿Ves? Y también han sufrido las consecuencias de hechos que son causados por hombres. Por ejemplo, ¿quiénes son los que más abandonan? ¿Ves? Son hombres. Pero la pregunta es ¿por qué abandona? Alguien que abandona ya es una señal que su salud mental no está bien. Claro. ¿Quiénes son los que más ejercen violencia? Los hombres. ¿Ves? Hacia niños, hacia niñas, hacia mujeres. Pero el hecho de que sea un violentador ya deja ver que no tiene buena salud mental. ¿Ves? Pero no es solo violento con los demás, sino es violento consigo mismo, porque ¿quiénes son los que más se quitan la vida? Del 100% en Colombia, la estadística dice que el 79-80% son hombres quien se consuma el hecho. Entonces eso quiere decir que hay un problema. Y eso yo te podría decir punto por punto aquí, la situación mental de nosotros. ¿Ve? Y cuando yo hablo de los hombres, nunca estoy desmeritando a que la mujer no lo esté padeciendo. No, todos. ¿Ve? Mi inquietud es que hacemos oídos sordos y nos tapamos la vista de una realidad que está al frente de nuestros ojos, y es que los hombres necesitamos demasiado, y no solo por nosotros, sino porque si un hombre está bien en su salud mental, toda una familia no lo va a sufrir. Claro. Ni un hijo, ni un hermano, ni una novia. ¿Ves? Todo el que se relacione con un hombre que tiene buena salud mental no va a tener consecuencias. Súper. Eso. Desafortunadamente Córdoba atravesó por una situación compleja. Estamos todavía atravesando esa situación compleja de las inundaciones en el departamento. Personalmente considero que a raíz de este desastre por el que estaba atravesando el departamento, siento que se va a incrementar un poco más el tema de la salud mental por todo lo que se perdió, y nos hemos esforzado, hemos sido lo suficientemente solidarios, hemos otorgado subsidios, mercados, beneficios,
Pero ¿cómo se debería abordar, Javi, en estas personas que lo perdieron todo, el tema de la salud mental? Es decir, ¿qué les recomiendas de pronto a los alcaldes, a las organizaciones que están apoyando, a nosotros también, que estamos de una u otra forma siendo solidarias con esta situación, para que se aborde de la mejor manera frente a estas personas el tema de la salud mental? Okay. Primero, reconocer la asistencia que se tuvo durante este tiempo. Qué bacano ver a toda la ciudad desbordada a ayudar. Yo lo pude experimentar de verlo, cómo llegaban las donaciones de diferentes cosas y la gente ayudando demasiado. Espectacular. Y creo que eso ahora se tiene que hacer, ahora que esta familia, ya casi gran parte de las familias han vuelto a sus hogares, otras todavía están en los albergues. Dios permita que ya pronto todos estén en sus casas. Pero allí en ese hogar, volver a las casas va a ser una ambivalencia. Se va a vivir como que qué chévere, qué bacano volver, pero también qué miedo volver. ¿Ves? Y eso mentalmente tiene un mecanismo genial que tiene nuestro cuerpo, nuestro sistema nervioso. Yo no sé, ¿alguna vez te han atracado? No. ¿No? Okay. Bueno, yo creo que a mucha gente le han atracado. Vamos a poner el ejemplo del atraco. Cuando alguien es atracado, él queda reexperimentando esa sensación por varios días, claro, o por meses. La sensación de que lo van a volver a atracar. Y eso se vive en el cuerpo. Vas por la calle y sientes que viene la moto. Es decir, se reexperimenta la sensación del impacto de un atraco. Y eso es parte de un mecanismo del sistema nervioso para protegernos. Y es que si algo nos hizo daño, yo voy a estar en alerta para que eso no me vuelva a hacer daño. Claro. Ahora, extrapolemos eso a la familia. Las familias tuvieron que vivir un evento catastrófico como ver llover e inundarse totalmente sus hogares. Eso es un impacto emocional muy grande. Entonces, estas familias van a comenzar a reexperimentar esas cosas. Imagínate tú que te haya pasado eso, hayas perdido todo y ya estés en tu casa de nuevo y comienza a llover. Y se venga fuerte esa lluvia, ¿qué vas a sentir? ¿Qué va a sentir tu cuerpo? Vas a sentir temor de que vuelva a pasar. Se van a preguntar, ¿y qué tal si esto vuelve a pasar? ¿Ve? Entonces, esas cosas que quedan, esos síntomas, esa alerta que queda en el cuerpo, necesitamos educar a todas esas familias de cómo lidiar con ellas. ¿Ve? Cómo calmar el cuerpo y calmar la mente ante esta serie de situaciones y experimentaciones que van a tener. Y por eso los alcaldes, los gobernadores deberían hacer acciones puntuales de salud mental. Y es, bueno, vamos a ir a las comunidades, a las familias, a comenzar a educar en salud mental y cómo lidiar con todos esos síntomas que van a comenzar a experimentar en cada una de sus casas y en sus barrios. Súper. Esto es un llamado especial entonces a que nos unamos también, así como nos unimos en apoyo a darle la mano a estas personas, también a ayudarlos en esta situación emocional por la que van a atravesar a raíz del desastre, ¿cierto? Nos decías al principio, Javi, que por ahí en décimo 11 te hizo excelente cuando empezaste, conociste la excelencia cuando empezaste a experimentar el tema espiritual. Sí. ¿Qué papel juega Dios en el tema de la salud mental? A mí total. Mira, yo no me he podido enamorar como me enamoré a los 16 años de la espiritualidad. Y específicamente, para ponerle nombre, Jesús. Es decir, yo tengo una excelente mujer, una excelente esposa, pero yo no me he enamorado de ella como yo me he enamorado de Jesús. Yo tengo 2 papás maravillosos, los mejores papás que tengo, pero yo nunca me he enamorado de mis padres como de Jesús. Y mi hijo, ¿qué decir? Mi hijo es mi único hijo, pero a mí me encanta mi hijo. Yo estoy enamorado de mi hijo. Pero nada de eso, es decir, ni siquiera mi profesión. Yo amo mi trabajo, todo lo que hago lo amo. Pero lo que a mí me pasó a los 16 años
todavía no ha llegado que llegue a ese nivel. Y eso ha provocado que mi salud mental esté sustentada sobre una espiritualidad, específicamente sobre una persona, sobre Jesús. Y yo siempre digo, si Jesús no es Dios, aún Jesús como persona y como hombre, no hay nadie que se compare, no hay nadie. Y ese hombre a mí me tiene loco de amor. Entonces, eso provocó en mí tanto, por ejemplo, el esposo que soy, el profesional que soy, la persona que soy, vienen de ahí, vienen de ahí. El mejor piropo que me han dado, te voy a decir el mejor piropo que a mí me han dado, fue de una estudiante. En la universidad siempre al final nos evalúan y algunos estudiantes nos ponen números y tienen la oportunidad de escribir. Entonces algunos me escriben y un estudiante me dijo, el profe es un modelo de Jesús. Eso me impactó. Es decir, porque ese es mi mayor anhelo y es que la gente vea a Jesús en mí. Y cuando esta jovencita dice que vio a Jesús en mí, yo dije, wow, maravilloso, estoy haciendo bien el trabajo. A mí me encanta todo lo que tiene que ver con Jesús, me encanta lo que tiene que ver con la espiritualidad, es mi base fundamental. Entonces, mi tranquilidad, mi paz, mis propósitos, mis motivaciones, mi matrimonio, mi hijo, mis papás, todo gira alrededor de Jesús. ¿Tú quieres hacerme pensar a mí en la muerte? ¿En quitarme la vida? Quítame a Jesús. Si a mí alguien me puede confirmar que Jesús es una mentira como hombre y como Dios, no tengo nada que hacer en esta vida. En mi estructura mental. Entonces, pero yo he pasado por miles de profesores. Aún te cuento, hablando ahora del colegio. Yo tuve un profesor de física. Le apodaban el tigre. Imagínate tú el profesor. Andrés Rodríguez Balseiro. Los de Sagún saben quién era el tigre. Era un hombre que tú le tenías miedo. Literalmente, miedo. Todo el mundo le tenía pánico en el salón. ¿Okay? ¿Y qué pasaba con el tigre? Yo en 10º comencé en mi espiritualidad, yo era muy loco, sigo siéndolo, ya estoy más contenido, pero yo era de los que en las reuniones de 200, 500 estudiantes yo me paraba y hablaba, en las reuniones de estudiantes. Yo venía y reunía a mis amigos y les hablaba de Jesús. Es decir, yo en el colegio hablaba mucho de Jesús. Entonces este profesor se enteró de que yo hacía eso. Y él era ateo. ¿Y sabes qué hacía? Se comenzaba a burlar de mí en clase. Me decía, Otero, ore. Porque venía un parcial. Entonces decía, viene un parcial, ore, Otero. Y yo oraba. Decía, Dios, ayúdame, no sé, en el parcial. Tal. Ya viste un adolescente haciendo una oración para su parcial. Y entonces decía, Otero, y eso ya no lo sabía Dios. ¿Para qué se lo tienes que decir? Ese hombre me hizo tanto bullying que me hizo perder exámenes y me hizo llorar. El único profesor que me hizo llorar en mi historia académica fue él. ¿Ves? Y tenía un profesor de filosofía que era más respetuoso, pero sabía lo mismo y se ponía a debatir conmigo. Por eso a mí el curso que más me encanta es filosofía. Entonces debatíamos y a veces le ganaba al profesor de filosofía en los temas. Total es que para que te imagines un poco de para mí qué es la espiritualidad. La espiritualidad para mí es todo. Y por eso yo siempre digo que las personas que son más espirituales son las más indestructibles mentalmente. Cuando yo me encuentro a jóvenes que tienen la intención de quitarse la vida, ellos me dicen, de entre tantas cosas me dicen, no me la he quitado por mi mamá, no me la he quitado por mi hermanito. Es lo que más dicen, sus familias los protegen mucho. Y los demás dicen, no me he quitado la vida por Dios. Son de las cosas más protectoras que hay. Pero también me encuentro mucha gente que dice salir de las drogas por Dios. Me encuentro mucha gente que dice, después de la depresión Dios me sacó, etc. Me encuentro muchas personas diciendo que la espiritualidad les salvaron la vida. Por eso yo siempre digo que a veces en la iglesia se hace un trabajo maravilloso y los líderes
espirituales que son buenos líderes espirituales, salvan muchas mentes y muchas vidas, porque sana demasiado. ¿Ves? La psicología tiene su papel y es maravilloso. Y la espiritualidad también tiene su papel. Las dos tienen papeles diferentes. Y yo tengo la fortuna de hacer los dos. ¿Ves? De hacer la psicología, hacer la espiritualidad por separado. Y cuando me lo permiten unir y me dan la palabra como tú, mira por dónde voy. Maravilloso, Javi. Okay. ¿Qué pasa con las familias que atraviesan por una situación de un familiar que decide quitarse la vida? ¿Qué ocurre con estas familias después de este suceso? Hubo un momento en que yo tuve que estudiar los sobrevivientes de suicidio. Se le llama sobrevivientes a aquellos que han padecido la muerte de un amigo, de un familiar, de alguien que estuvo mucho vinculado contigo y se suicidó. Son sobrevivientes de suicidio. No sé si tú has tenido a alguien muy cercano que se haya suicidado. Bueno, si alguien que nos ve ha tenido a alguien muy cercano, un hermano, un hijo, un papá, un primo, un buen amigo, etcétera, y ha tomado esta decisión tan difícil para esa persona, ellos se consideran sobrevivientes de suicidio. Y esas personas necesitan una atención muy, muy particular. Lastimosamente, a ellos no se atiende. Porque nadie quiere hablar con un papá y una mamá de ese tema. ¿Por qué? ¿Cómo te sientes de hablar, de tocarle el tema o abrir la pregunta a una mamá y un papá que perdió a su hijo por suicidio? Nadie lo quiere hacer. Nadie lo quiere hacer porque el que abra la apertura a esa conversación va a tener que recibir toda la carga. Y no puede decir, si usted va a hablar con alguien así, déjelo que hable, no va a decirle, no llore, o no hable, o no mencione, no, déjelo hablar. Y creo que muy pocas personas van a estar dispuestas o están dispuestas a escuchar todo lo que un papá o una mamá o alguien que se le murió a alguien de suicidio, hablarlo. Y los papás necesitan hablarlo, los familiares necesitan hablarlo. A veces hay muchas de esas cosas que se tragan, se sienten muy culpables porque y como papá, ¿por qué no hiciste? ¿En qué fallé? ¿En qué fallaste? Etcétera. Entonces, mira que hubo una conferencia que hice sobre ese tema. Aún si aquí hay sobrevivientes de suicidio y me contactan y nos reunimos 5 o 10 sobrevivientes de suicidio, podríamos trabajarlo. Ahí en España conozco grupos de terapéuticos de sobrevivientes de suicidio donde van a hablar. Y ese es un dolor muy fuerte, muy, muy fuerte, muy fuerte. Que quien acompaña tiene que estar capacitado y tiene que estar no solo capacitado en técnica, sino capacitado y formado emocionalmente y yo diría espiritualmente para recibir eso. Los que trabajan conducta suicida y los que trabajan sobrevivientes tienen que ser personas muy convencidas de la vida y de la espiritualidad, porque si no, la oscuridad esa tan fuerte te va a apagar. Porque cuando tú hablas con un suicida, estás hablando con alguien que está convencido de la muerte. Y si tú no estás convencido de la vida, te va a convencer de la muerte. Imagínate tú que llegue y alguien te diga, estoy enfermo, mi papá me abandonó, tengo extrema pobreza, mi mamá no tiene que trabajar, me hacen bullying en el colegio. Y seguro que te estoy describiendo a muchos estudiantes. Sí, total. ¿Ves? Y te dice, ¿yo para qué vivo? Yo me tengo que morir. Y el que no está preparado para recibir todo eso va a decir, de pronto no se lo dice personalmente, claro, pero sale de ahí diciendo, si fuera yo me quitara la vida. Pero en tu lenguaje no verbal sí lo estás transmitiendo. Pero alguien que está convencido de la vida, está convencido que sea cual sea el problema del hoyo en que estés metido, tienes una luz para esa persona y lo vas a sacar de ahí. Le vas a mostrar el camino hacia donde tiene que caminar. Es un poco el trabajo que yo tengo que hacer. Y allí la psicología no me ha dado todos los recursos. A mí me lo ha dado la espiritualidad. La espiritualidad es la que me permite a mí ser luz para el que se quiere quitar la vida.
mostrarle que hay un camino más allá de la muerte y que sí hay solución para eso. Entonces, hay un gran trabajo por hacer con los familiares de sobrevivientes. Y si aquí hay personas que han perdido a sus hijos, a sus hermanos, a sus familiares, sus amigos, sus parejas, por la conducta suicida y no han podido solucionarlo, es necesario buscar ayuda. Muchísimas gracias, Javi. Gracias por prestarnos tu voz, tu experiencia. Esperamos que hayas regresado a ese recreo que sí te generaba felicidad. Me encantó recordarlo. Me encantó. Menos el tigre y al que me encuelló en primero. Esperamos que se siga trabajando este tema de la salud mental y por supuesto si quieres dejarle un mensaje a las personas que nos están viendo a través del Recreo Podcast, un mensaje poderoso de pronto a ese adolescente que está atravesando y que está pensando en quitarse la vida, o a ese padre de familia, a ese hombre, a esa mamá que está pasando por situaciones emocionales difíciles, que le dejes un mensajito final. Miren, hace unos años tuve un taller con los indígenas en Tierra Alta, en Veracatíos. Y yo les hice una pregunta a ese grupo de indígenas y le dije, ¿por qué no se han quitado la vida? Y una señora dijo lo siguiente, a mí me impactó y me dijo, yo no me he quitado la vida no he intentado quitarme la vida porque la vida es más valiosa que la muerte. Esa frase es espectacular. ¿Sabes por qué no te puedes quitar la vida? Porque la vida es más valiosa que la muerte. Es muy probable que no lo sientas así porque tienes tantos dolores y tantos malestares que no te hacen verlo. Pero apenas que se te quiten todos esos malestares y todos esos pensamientos que te agobian y puedas restaurar todo lo que ya he dicho aquí, vas a ver que la vida era más valiosa que todas esas mentiras y todos esos sentimientos y emociones que tienes en tu cuerpo. Entonces recuerda eso. ¿Por qué no quitarse la vida? Porque la vida es más valiosa que la muerte. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron al Recreo Podcast. Una conversación muy valiosa para todos y nos espera un nuevo capítulo, un nuevo episodio del Recreo Podcast.